Bienvenidos con todos. Bienvenido con todos. Para dar inicio a esta capacitación, el doctor Juan Morales, líder del programa PEF, nos dará unas pequeñas palabras. Doctor. Gracias, me habilitaron allí. ¿Se escucha, Andrés? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Un saludo cordial a todos los asistentes, un saludo cordial a los funcionarios de la Cámara de Comercio, celebrando esta asociación virtuosa, yo diría, entre dos instituciones, la Cámara de Comercio y el Banco del Austro. Estamos acá porque estamos convencidos del aporte que representa la educación para el mejoramiento de las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos y naturalmente así de toda la comunidad y de la sociedad. La educación es vital en este ámbito y en todos los otros. Si los ciudadanos desarrollamos mayores competencias de conocimiento, mayores competencias relacionadas con habilidades, con destrezas, y también mejoramos nuestras competencias de ser como personas, estamos de esa manera garantizando también un buen presente y un buen futuro para nosotros, para nuestras familias, y así contribuyendo para que la vida en sociedad en nuestro país y en el planeta sea cada vez mejor. Estamos convencidos de eso. El programa de educación financiera del Banco del Austro es un programa que cumple con una obligación legal establecida para las diferentes instituciones del sistema financiero, llámense bancos o cooperativas, que establece esta obligatoriedad de trabajar en educación con los ciudadanos, en educación financiera, porque entendemos, y el Estado ecuatoriano entiende, que mejorar las destrezas en los temas financieros, en los temas económicos, es vital. No se va si no es por este camino también. No es el único, pero es fundamental, no puede ser dejado de lado. Y para las personas que están en el comercio y las personas que están en las finanzas, conocer más sobre esto es imperativo para una proyección. De esta manera, agradeciendo nuevamente a la Cámara por la posibilidad de trabajar con ustedes y a ustedes, distinguidos ciudadanos aquí presentes, dejo con ustedes a nuestro funcionario, el economista y máster Andrés Salinas Tamariz. Él es un funcionario que trabaja como jefe de agencia en la agencia del Vergel, en la agencia del estadio, la más importante de la institución. Él tiene una amplia experiencia como docente y también como ejecutivo. Y va a compartir con ustedes el tema que ahora nos congrega. A ustedes un saludo afectuoso y mis mejores deseos que esta jornada sea de provecho para todos. Buenos días. Muchas gracias, Juan. Bueno, empecemos con esta capacitación. El programa de educación financiera es orientada para las pymes. Para las pymes, el día de hoy vamos a hablar sobre el módulo 2. Comprende sobre los ratios financieros. Es un tema muy importante para las pequeñas y medianas empresas, ya que esto les va a ayudar muchísimo a la toma de decisiones, les ayudará muchísimo para ir evaluando la gestión, les ayudará muchísimo también para ir cambiando la estrategia. Si es que vemos que la estrategia puesta a inicios de año no está dando resultados, una de las formas de darnos cuenta si es que está o no surtiendo efecto la estrategia es evidentemente con los datos financieros. A más del conocimiento y la experiencia de cada uno, pero los datos financieros nos irán dando esa pequeña pauta para nosotros ir tomando las decisiones.
En el módulo 2 vamos a ver qué son los ratios financieros, la clasificación e interpretación de los ratios financieros. ¿Sí? Vamos ahora, sigamos Soledad, hasta ahí. ¿Qué son los ratios financieros? ¿Qué son estos famosos ratios financieros? Un ratio financiero es la relación entre dos variables del balance general o del estado de resultados. Estas permiten comparar la situación financiera de la empresa, poniendo en manifiesto una buena o mala gestión. Esto es como cuando uno se va al médico y nos piden un examen de sangre. Es la misma interpretación. Al médico le llegan los valores de nuestros marcadores y aquí en el balance, en los ratios financieros les van llegando los números de los ratios y debemos saber interpretar cada uno de ellos para ir tomando una buena decisión. Siempre para ir teniendo una buena comparación y ir tomando buenas decisiones, siempre se tiene que ir haciendo al unísono entre por lo menos 2 años, para ir viendo cómo ha ido variando. Y si queremos ser un poco más objetivos, un poco más analíticos y tenemos a disposición la información, también podemos compararnos con la industria. Es decir, en el sector industrial a la cual pertenece mi empresa, ¿cómo está mi competencia? ¿Cómo está el sector? ¿Cuál es el ratio promedio del sector? Esa es otra forma muy buena para ir evaluando cómo está la empresa y cómo va mi gestión. La comparación entre esas razones financieras en periodos distintos sirve además para detectar tendencias. Su análisis va a contribuir a anticipar problemas y buscar soluciones adecuadas a tiempo. Cada compañía deberá determinar qué información les resulta de mayor utilidad y, por tanto, qué ratios les interesa incluir en los cuadros de mandos financieros. Esto es muy importante porque ustedes deben conocer que hay muchísimos indicadores de ratios financieros y cada uno nos va dando diferente información. En este les voy a dar los 4 grandes rasgos o 4 grandes tipos que hay de indicadores que les va a poder servir para la toma de decisiones. Vamos a ver un ejemplo didáctico, para ir poniendo en práctica el análisis financiero y los ratios. Aquí tenemos un balance general de la compañía ABC, donde ustedes pueden ver, perdón, no es un balance, es un PIG, un estado de resultados, donde ustedes pueden ver que tenemos 2 periodos, el 2019 y 2020. Está el PIG y está nuestra utilidad neta. Ahí ya podemos ver que hemos tenido un incremento en utilidad. Hemos tenido un buen incremento de la utilidad. Eso es como una primera primicia que nos dan sin tener más información hasta este momento. Sigamos. Está aquí el balance general del periodo 2019-2020. Aquí también, como primera instancia, antes de entrar en los datos financieros, vemos que hemos tenido un leve incremento en el patrimonio, hemos tenido un leve incremento en el activo corriente. El activo fijo también nos ha disminuido. ¿Es bueno, es malo lo que ha pasado? Para eso nos va a servir el análisis y los datos, para verificar si es bueno o es malo la gestión que estamos haciendo. Para esto existen, como les comentaba al inicio, distintos tipos de ratios financieros, pero los más utilizados y los que se utilizan para los análisis son los ratios de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión. Esos son los 4 grandes grupos que vamos a ver el día de hoy. Y dentro de estos vamos a ver los ratios más importantes para nosotros ir evaluando una gestión. Vamos a ver qué es el ratio de liquidez. Liquidez. Sigamos, Soledad. Ya, el ratio de liquidez nos permite medir la habilidad que tiene la empresa frente a las obligaciones financieras, siempre de corto plazo. Acuérdense que los ratios financieros que vamos a ver son de corto plazo. También nos puede ayudar a identificar problemas en el flujo de caja o cash flow.
La liquidez es básicamente el efectivo que tiene la empresa o la habilidad de convertir los activos corrientes en efectivo, o sea, hacerles más líquidos. Todos los datos utilizados para calcularlos provienen, como les decía, del balance de situación, concretamente de los activos corrientes y de los pasivos corrientes, es decir, de las partidas más líquidas. Sigamos. El talón de Aquiles de las pequeñas, medianas, grandes, yo también pienso corporaciones, son las famosas cuentas por cobrar. Ahí está la principal falta de capital de trabajo de las empresas. Generalmente las empresas que tienen o que dan créditos a los clientes, se les dificulta mucho esas famosas cuentas por cobrar, por los atrasos, en fin. Entonces esto nos va a ir dando pautas para ver si estamos haciendo las cosas bien, si estamos dando créditos correctos, en fin. Para calcular los ratios de liquidez, es importante realizar, como les decía, comparaciones de empresas del mismo sector y, si es posible, del mismo tamaño. Esto ya que hay sectores que pueden tener tendencia a tener ratios más elevados que otros. Igual, empresas más grandes tal vez pueden tener ratios más elevados, pero nos puede ir dando una tendencia, eso sí. Aunque los ratios son muy útiles para comparar la liquidez de una empresa y son muy utilizados para el análisis empresarial, tienen algunas limitaciones. Al comparar entre las empresas estamos limitando por las diferentes formas de contabilidad, diferencia entre los sectores económicos. La interpretación de los ratios requiere un profundo análisis y los datos del balance de situación miden la situación de una empresa en un momento determinado. Estas son un poco las limitantes que tiene el ratio de liquidez, pero que a la larga me va a ir dando información para saber cómo lo estoy haciendo. Sigamos. A su vez, los ratios de liquidez tienen una clasificación. Como les decía, hay la liquidez corriente, prueba ácida, razón efectiva y el famoso capital de trabajo. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Los ratios de liquidez, también llamada la razón corriente, nos indica qué proporción de deuda de corto plazo está cubierta por el activo. Esto, para calcularlo, dividimos el activo corriente entre el pasivo corriente. Este resultado tiene que ser analizado cuando es mayor a 1 y cuando es menor a 1. Si es que es mayor a 1, ¿qué nos va a decir? Acuérdense, estamos dividiendo el activo corriente, es decir, lo que yo tengo en el corto plazo, para mis obligaciones en el corto plazo. Si es mayor a 1, supone que el activo corriente es, si es mayor a 1, se supone que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Lo cual en justa medida nos da y nos dice que hay una salud financiera. Es decir, estamos administrando de buena forma nuestro activo corriente. Este dato es un poco superficial porque acuérdense que en el activo corriente está también los inventarios. Si bien es cierto, el inventario es parte del activo corriente y me va a decir que sí tengo, puede ser también capital de trabajo, que sí tengo liquidez futura, pero tal vez no tengo liquidez inmediata, que es uno de los principales problemas. Entonces, este ratio tiene ese limitante, tiene este limitante. Por eso les pongo aquí que, sin embargo, hay que tener en cuenta que el dato es muy superior, puede significar que existe un exceso de recursos en el activo que no está siendo explotados y, por tanto, no se está obteniendo total rentabilidad que se podrá conseguir con ellos. Generalmente está en los inventarios. Acuérdense que la rentabilidad de una empresa está en cuántas veces al año va rotando mi inventario. Mientras más veces rota mi inventario en el año, más rentable voy a ser. Entonces ahí también puede un ratio muy superior, me puede estar diciendo tal vez que tengo stocks demasiado elevados o que tengo cuentas por cobrar demasiado elevadas, en fin. Si es menor que 1, indica que el negocio está teniendo problemas de liquidez. Es decir, que no está pudiendo cubrir las obligaciones contraídas en el corto plazo. Siguiendo con el ejemplo, como les contaba, esto tiene que ser analizado entre dos periodos, año 2019 y año 2020.
Aquí estamos viendo que en el año 2019 tenemos un ratio de 1,68 y en el año 2020 tenemos un ratio de 1,86. ¿Cómo interpretamos esto? En el año 2019, por cada dólar de deuda, se tiene 1,68 activo corriente para cubrir. En el año 2020 sube a 1,86, es decir, estamos teniendo más liquidez. No sabemos de qué tipo, pero estamos teniendo más liquidez para cubrir nuestras obligaciones. Eso se pudo deber a varios factores. Tal vez tengo menos deuda o pagué mis deudas en el año 2019. En el año 2019 estuve más endeudado que en el 2020, porque eso me puede dar un indicador de que tengo más activos corrientes para pagar mis deudas. O tal vez puede ser que mantení la deuda y subí mi stock de inventario. El rato que subo mi stock de inventario, el activo corriente se va a hacer más grande, por lo tanto voy a tener un mayor indicador. Pero este indicador en sí es muy frío. No me da una información clara, pero sí me dice por lo menos que estoy manejando bien en mi activo corriente. Es decir, mis obligaciones, cómo cubro mis obligaciones en el corto plazo. Sigamos. Aquí hay una prueba ácida. La prueba ácida es un mejor indicador de la liquidez. Esto es más ácido, por eso se llama ácida. Es un análisis más ácido de la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Pero aquí hay una particularidad con respecto al anterior punto. Aquí nosotros no tomamos en cuenta el inventario, el famoso inventario. Para calcular la prueba ácida es el activo corriente restado el inventario para el pasivo corriente. Y si queremos ser un poco más finos, se puede calcular el efectivo más las cuentas por cobrar para el pasivo corriente. ¿Sí? Una prueba ácida es bastante menor. Si una prueba ácida es bastante menor que el capital del trabajo, ¿sí? Nos muestra que una empresa depende de gran medida del inventario, que es un factor importantísimo el inventario, porque generalmente está ahí la liquidez de la empresa. Por eso es muy importante por eso es muy importante verificar, ¿no? Verificar la parte de inventarios. Tengo una pregunta, bueno, de Nelly Chaca. Gracias por la invitación. Solamente quisiera solicitar si me pueden enviar el video del curso. Dice, en el sector cooperativo, ¿cómo se hace la prueba ácida? Para calcular, evidentemente, las instituciones financieras no van a tener inventario en sí. Lo que las instituciones financieras tienen son las famosas cuentas por cobrar, que son la cartera otorgada a los clientes. Entonces, una buena forma de calcular una prueba ácida es quitando las obligaciones que tienen con los clientes. Ahí nos volvemos más ácidos. Acuérdense que la prueba ácida trata de ser más estricto en el sentido de calcular la liquidez para que las empresas cubran las obligaciones en el corto plazo. Si una prueba ácida es bastante menor que el capital de trabajo, nos muestra que una empresa depende en gran medida del inventario. Esto les pasa al 90% de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Por el contrario, si la prueba ácida es elevada, nos muestra que la empresa no tiene una dependencia del inventario. Esto es muy, muy raro ver en una empresa comercial, por ejemplo, o en una distribuidora. Es muy raro. Generalmente el capital de trabajo de ellas está apalancado en los inventarios. Sigamos, Soledad. Con los estados financieros que hemos presentado, vamos a tener dos indicadores.
Sí, aquí es muy importante para medir la salud financiera de la empresa, que los ratios siempre sean mayor a 1. ¿Sí? En este caso, en el año 2019, esta empresa ABC tiene 1.30 y en el año 2020 tiene 1.44. ¿Cómo interpreto esto? Convirtiendo los activos corrientes de efectivo, a excepción de los inventarios, en el año 2019 se puede cubrir a sí mismo con 1.33 veces la deuda a corto plazo. En el 2020 podemos cubrir con 1.44 veces la deuda en el corto plazo. Aquí se ve más que sea mayor a 1, que sea mayor a 1. Entonces, nosotros podemos interpretar de esa forma. Es decir, esta empresa se está comportando muy bien, está administrando muy bien los activos corrientes, ya que estamos para cubrir, no tiene dependencia tanto de los inventarios para cubrir las obligaciones. Sigamos. Vamos a ver ahora lo que es la razón efectiva. La razón efectiva es la capacidad de la empresa para operar con sus activos más líquidos sin recurrir a sus flujos de venta. Normalmente se tratará de los saldos de caja y bancos a la vista. La razón efectiva es la caja más los bancos para el pasivo corriente. Un resultado razonable de esto lo situaríamos en el entorno del 30%. Esto es que con los activos, perdón, con los activos de liquidez inmediata podemos cubrir aproximadamente el 30% de las deudas. Esto lo que nos dice básicamente es de nuestro dinero, es decir, lo que tenemos en el activo corriente más líquido, podemos cubrir aproximadamente un indicador bueno de esto es por lo menos que sea un 30%. Por lo menos un 30% de nuestros activos de liquidez inmediata debemos cubrir las deudas. Con respecto a lo que hemos venido presentando, tendríamos lo siguiente. En el año 2019 tenemos el 55% y en el año 2020 tenemos el 63.30%. ¿Cómo interpretamos esto? Con los activos más líquidos de la empresa, en el año 2019 se puede cubrir 55.56 por cada $100 de deuda en el corto plazo. Lo mismo pasa en el 2020. Podemos cubrir 63.30 de cada $100 de deuda. Esto quiere decir que la empresa tiene un endeudamiento bueno, que no está sobreendeudada o que sí va a poder las obligaciones. Siempre todo sobre el 30% es un indicador de que estamos con una empresa con indicadores sanos. Sigamos. Vamos a hablar del famoso capital del trabajo. Es el excedente que le queda a la empresa después de saldar sus deudas inmediatas, es decir, el dinero del que dispone la empresa para poder operar diariamente. Resulta de la diferencia entre los activos corrientes menos los pasivos corrientes. En este resultado, chicos, no es importante el número, no es importante el monto. Lo que es importante aquí es el signo. Siempre se busca tener un capital de trabajo positivo. ¿Por qué? Porque el activo corriente, acuérdense, está formado por efectivo, caja, bancos e inventario. Entonces, si es todo eso lo que yo tengo para comercializar y producir ingresos para la empresa y no cubro o no tengo la suma, es inferior a mi pasivo corriente, eso quiere decir que estoy sobreendeudado en el corto plazo. Entonces, ahí tengo que ir tomando decisiones. Es muy grave que una empresa tenga capital de trabajo negativo, porque está necesitando liquidez y bastante liquidez, y eso puede ser porque está la liquidez en el inventario, en fin. Entonces, es muy importante, chicos, que el signo de capital de trabajo siempre sea positivo. Mientras más abultado sea, mejor. Aquí no hay un número determinado para cada empresa, o decir 12.300 es bueno, 16.000 es malo. No, simplemente interpretamos y decimos que la empresa
tiene mayor capital de trabajo que en el 2019, es decir, que está bien la empresa. O sea, hemos mejorado nuestro capital de trabajo y vamos a tener menos necesidades de liquidez. ¿Sí? Sigamos. Vamos a ver los ratios de solvencia. ¿Qué es un ratio de solvencia? También llamado de endeudamiento o apalancamiento. Miden la habilidad para hacer frente a sus obligaciones financieras en el medio o largo plazo. Tiene por objetivo medir en qué grado y en qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Aunque todos ellos miden individualmente la solvencia de una empresa, es importante utilizarlos conjuntamente para realizar un buen análisis, ya que alguno puede estar sesgado por la forma de capitalización de la empresa, es decir, si se financia más deuda a corto o a largo plazo. Esto es muy importante, ya que todo depende de cómo o de cada empresa contabilice las deudas. Cuando a nosotros, a los funcionarios bancarios, pedimos que nos presenten los balances generales y el PIG, a veces nos topamos con los casos de que el contador siempre manda toda la deuda en el corto plazo, todo, independientemente, a veces saca capital de trabajo para 2 años y ellos ya le mandan en el corto plazo. Acuérdense que al hacer eso, primero están contabilizando de forma errónea en la partida y segundo, le quita los ratios que nosotros como que el banco, como el departamento de riesgo, o sea, que no van a ser tan reales, ¿sí? Entonces es muy importante que sobre todo las partidas del pasivo estén bien cuantificadas, sobre todo el endeudamiento. Los bancos se fijan mucho en el parte activa, en el activo corriente, en el pasivo corriente, ya que nosotros estamos financiando siempre el corto plazo. Entonces es muy importante que esos indicadores estén bien cuantificados y no sobreendeudados. No ponerle toda la deuda en el corto plazo porque eso debilita muchísimo los datos financieros. Sigamos. Aquí tenemos una clasificación sobre los datos de solvencia. Tenemos el del apalancamiento, endeudamiento, ratio de endeudamiento financiero y ratio de endeudamiento a corto plazo. Vamos a ir viendo a cada uno de ellos. Del apalancamiento, el coeficiente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. Este ratio se calcula del pasivo total para el patrimonio. En el año 2019 tenemos un ratio del 99,40 y en el 2020 tenemos un ratio del 0,90. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos dice que en el año 2019 por cada dólar de patrimonio se tiene deudas del 0,99 y en el 2020 disminuye a 0,90. Eso también se puede comparar bastante. Ustedes ven cuando estábamos comparando al inicio el activo corriente, vimos que tenían un aumento en el capital del trabajo y vimos que no tenían tanto apalancamiento. Entonces, se puede ver aquí, si ven, nosotros podemos ya cuantificar que la empresa ha disminuido en casi 9 puntos el endeudamiento en el 2020. Eso quiere decir que la empresa ha dejado o ha pagado sus obligaciones. Es por eso y no ha contraído más. Entonces, eso le ha ido dando más liquidez. Eso le ha hecho mejorar mucho el apalancamiento con respecto al patrimonio. Sí, sigamos. El dato de endeudamiento, el objetivo de este es medir a nivel global el endeudamiento o qué proporción de fondos apostados por los acreedores. Esto se obtiene dividiendo el pasivo total para, perdón, el pasivo total para el activo total. En el año 2019 tenemos un ratio del 0,4985 y en el año 2020 tenemos un ratio de 0,47. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En el 2019 el 49,85% de los activos totales es financiado por los acreedores. Para el 2020 disminuye al 47,42. Aquí estamos viendo, si comparamos la anterior con esta, vamos viendo que el endeudamiento va bajando. La empresa ha tenido liquidez suficiente, ha ido pagando las obligaciones y no ha tenido
necesidades de endeudamiento en el año 2020. Entonces, es un indicador muy bueno. Sigamos. El dato de endeudamiento financiero establece qué porcentaje representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo. El endeudamiento financiero se calcula, tiene una relación entre mis obligaciones financieras con respecto a las ventas. En el año 2019 es del 0,24 y en el año 2020 es del 0,18. Entonces, para interpretar esto, decimos que las obligaciones con las entidades financieras en el año 2019 con respecto a las ventas equivalían al 24,85. Para el año 2020 baja al 18,60. Es lo que hemos venido conversando. Es otro indicador que nos dice que hemos bajado las obligaciones financieras y nosotros vimos en la diapositiva de las ventas, no sé si se acuerdan del PG, también vimos un incremento, como se puede ver aquí también. Entonces, mis obligaciones financieras bajan, mis ventas suben, voy a tener un mejor indicador. Mi indicador de endeudamiento financiero me va a decir que estoy haciendo bien. Estoy pagando mis obligaciones y estoy vendiendo más. Sigamos. Los datos de endeudamiento en el corto plazo establecen el porcentaje del total del pasivo con terceros que tiene vencimiento corriente, es decir, menor a un año. El endeudamiento de corto plazo es el pasivo corriente para el pasivo total. Aquí tenemos dos indicadores, 54 y 56. Para el año 2019, por cada dólar de deuda con terceros, 55 tienen vencimientos menos de un año. Durante el 2010, durante el año 2020, perdón, aquí está mal el 2016, durante el año 2020, el 56% de la deuda es a corto plazo. Generalmente esto pasa con las empresas, sí, todas sus deudas son en el corto plazo. La mayor parte de las deudas están siempre en el corto plazo. Eso se puede evidenciar en los balances incluso. Vamos a los ratios de rentabilidad. Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Expresa el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas o activo. Este es donde se fijan bastante los dueños de las empresas de cualquier sector en revisar qué tan rentables son, si estoy siendo rentable con lo que tengo. Acuérdense que la rentabilidad es muy importante. Tenemos que tener un indicador de rentabilidad buenos. Eso quiere decir que estamos siendo efectivos con el negocio. Sigamos. Vamos a hablar sobre el famoso ROE, sobre el rendimiento en el patrimonio. Esto es un indicador importantísimo. Mide la rentabilidad de los fondos apostados por el inversionista. Aquí el ROE es cuán rentable es la plata que está puesta de los socios en la empresa. Esto se calcula dividiendo la utilidad neta para el patrimonio. Entonces aquí decimos que para el año 2019, por cada $100 de patrimonio se generan $12.65 o la inversión de los accionistas de la empresa genera una utilidad del 12,65%. Estoy siendo más rentable en el año 2020 que en el 2017. ¿Esto contra qué puedo comparar? Sí, generalmente un indicador que me dice si estoy siendo rentable o no. Es decir, ¿qué pasa si es que pongo mi dinero, por ejemplo, en una institución financiera que me paga, dependiendo de la institución financiera, me puede pagar a un año, obviamente, me puede pagar entre un 6 a un 9%, insisto, depende de la institución financiera. Por lo tanto, teniendo mi negocio, estoy siendo más rentable que colocando esa plata en el banco, en la cooperativa o en la mutualista. Independientemente
estoy teniendo una rentabilidad del 17,71%. Es muy buena esta empresa. Se puede decir que subió su rentabilidad, subió su patrimonio, sube la utilidad, entonces estoy por buen camino, ¿no es cierto? Sigamos. Vamos a ver lo mismo, el rendimiento, la rentabilidad sobre el activo. Mide la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de las formas como lo haya financiado, ya sea con deuda o el famoso ROA. Aquí nosotros dividimos la utilidad neta para el activo total, entonces tenemos asimismo dos indicadores. Para el año 2019 nos dicen que por cada $100 invertidos en activos se generan $6.34 de rentabilidad, o a su vez se genera, o la rentabilidad del activo es del 6.84%. Para el 2020 igual sube nuestra rentabilidad a 9.81. Es muy importante el ROA también porque nos dice la rentabilidad que nos está generando sobre el activo. O sea, independientemente de cómo se haya financiado ese activo, ya sea con deuda de corto o de largo plazo, nos va dando pautas también cuán rentables somos en el activo. Eso también es un indicador muy importante, digamos. El margen sobre la utilidad mide la rentabilidad de los ingresos generados por las ventas. Aquí cojo la utilidad neta, divido para las ventas y se tiene la misma interpretación. Las ventas de la empresa en el año 2000 generan una utilidad neta del 5.27% y para el año 2020 del 5.96%. Aquí también hay otros factores que se pueden analizar, porque puedo tener ventas muy grandes, una utilidad neta muy chiquita. Entonces, este margen neto de utilidad, con las ventas tenemos que ser un poco más sigilosos al analizar, porque tenemos que ir viendo también, ustedes saben, en el PIG, nosotros tenemos que ir viendo nuestros gastos, de ir optimizando esos gastos, ir optimizando el pago de créditos, para tratar de ir teniendo una utilidad neta un poco más grande. Entonces, hay veces que hay empresas, he visto, que se inflan bastante en las ventas, en el denominador, pero tienen una utilidad chiquita, entonces ahí tengo que ir revisando qué estoy haciendo más a fondo en el balance, ¿sí? Sigamos. El margen bruto de utilidad mide la relación de la utilidad bruta, es decir, las ventas menos el costo de ventas con los ingresos generados. Utilidad bruta para las ventas, tengo los dos indicadores, es lo mismo. En el año 2019 se genera una utilidad bruta del 45%, para el año 2020 la rentabilidad bruta es del 47%. Aquí es evidente el alza que hemos tenido en las ventas, ha sido mayor las ventas a nuestro incremento en el costo de la venta, es por eso que vamos teniendo un margen de utilidad bruta más alto. Es muy importante, sobre todo en las empresas comerciales o distribuidoras, que el costo de venta es el costo del producto adquirido. Entonces aquí sí es muy importante ir viendo cómo he ido jugando el papel de las ventas y el papel de mi estrategia comercial, sobre todo para ir mejorando mi margen bruto de utilidad. Que al final es con el que al final es con el que me va a dar mayor utilidad, obviamente administrando de mejor forma los costos operativos. Sigamos. Los datos de gestión. Vamos a hablar un poco ahora sobre los famosos ratios de gestión. Miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados por ellos. La velocidad con que de las diversas cuentas se convierten en ventas o en efectivo. Aquí vamos a hablar mucho sobre la rotación de inventario. Esto cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado en un año. Rendimiento del inventario es el costo de ventas para los inventarios. El año 2019 tiene un indicador de 6.39, en el año 2020 tenemos un indicador de 7.19. Aquí tenemos una interpretación
La empresa convierte el total de sus inventarios en efectivo en cuentas por cobrar 6.39 veces durante el año 2019 y 7.19 veces durante el año 2020. Es decir, 7 veces en el año nuestros inventarios se convierten en efectivo. Comparando entre dos periodos, hemos aumentado un periodo que es bueno, pero esto deberíamos comparar cómo está mi principal competidor. Si mi principal competidor tiene un ratio de 10, pues algo estoy haciendo mal. Si tiene un ratio de 4, algo estoy haciendo bien. Principalmente esto se tiene que ir analizando, con respecto a lo que pasó el año anterior y con industria, ¿no? Como hablábamos. Aquí vamos con el indicador del rendimiento del inventario. Nosotros vamos a sacar el promedio de cuántos días el inventario permanece almacenado en la bodega. Es decir, nosotros vemos los días que tiene el año, en este caso 365 días, dividimos para el rendimiento del inventario y nos va a dar un número. En este caso, en el año 2019, 57, en el año 2020, 50. Aquí podemos ver e interpretamos que los inventarios permanecen almacenados en promedio 57 días en el 2019 y 51 días en el 2020. Esto, mientras menos permanezca el inventario almacenado en las empresas, es mejor. Es mejor porque van a rotar más veces. Va a rotar más veces en el año, por lo que vamos a ser más rentables. ¿Estos indicadores son buenos o son malos? Con respecto al año anterior, sí. Con respecto a la industria había que revisar. Había que revisar si estamos siendo o no siendo efectivos en el tema de inventarios. Sigamos. Hay todo un mundo en el tema de inventarios. Hay de stocks mínimos, de stocks máximos, que todo eso las empresas deben manejar muy bien, porque ahí está acuérdense, la rentabilidad. En la rotación de cartera, mide la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar y el número de días promedio de crédito. Este también es un indicador muy importante, también muy importante en las empresas. En la rotación de cartera, vamos a dividir las ventas por las cuentas por cobrar a los clientes. Vemos que en el año 2019 hay un 5.90 y en el año 2020 hay un 7.17. La cartera, ¿cómo interpretamos? Vemos que la cartera por cobrar se convierte en efectivo 5.90 veces durante el año 2019 y 7.18 veces en el año 2020. Esto es bueno porque la cartera se va convirtiendo en efectivo 7 veces durante todo el año. Esto también es un indicador importante para el banco y las instituciones financieras en las cuales uno aplica un crédito, porque nosotros vemos cuántas veces el cliente va a recuperar la cartera en el año, ¿sí? Y que básicamente es con lo que van a cubrir las obligaciones, acuérdense. Entonces, es muy importante porque aquí también en las cuentas por cobrar en algunas empresas está gran parte del capital de trabajo. Entonces, este indicador es muy importante mientras, dependiendo igual la empresa, dependiendo del sector, mientras más alto sería lo ideal. Vamos a hacer lo mismo. Sigamos a chat, por favor. Gracias. Ahí. Con el indicador de rotación de cartera vamos a sacar el promedio de las ventas que tenemos a crédito. Los 365 días que tiene el año le dividimos para la rotación de cartera y nos van a dar un valor. ¿Cómo interpretamos ese valor? Que es muy importante. El plazo promedio de ventas a crédito son 62 días para el año 2019 y son 51 días para el año 2020. Aquí nosotros vemos y podemos identificar cuántos días nosotros damos crédito a los clientes. O, a su vez, en cuántos días el indicador nos dice que estamos recuperando o nos están pagando. Si vemos, hemos bajado 10 días, que es muy bueno. Acuérdense, mientras más rápido recuperamos la plata, vamos a tener, va a ingresar liquidez a la empresa y no vamos a necesitar de capital de trabajo. Entonces, este ratio también es muy importante, que
que sea bajo. Y eso es un tema importante también en las empresas, porque ahora, con el tema de pandemia, cambió un poco esto. Ahora los clientes están pidiendo más plazos, están pidiendo prórrogas de pago, entonces es una lucha bastante complicado, porque tal vez una empresa grande no tenga tanto problema, pero si es una empresa pequeña que está iniciando, le puede matar este plazo a los clientes. Si uno da demasiado plazo y no tiene cómo cubrir las obligaciones, no va a poder sostenerse en el tiempo. Entonces, es muy importante analizar esto, cómo está con respecto a mis políticas, incluso de crédito. Sigamos. El periodo de pago a los proveedores es lo mismo que la rotación, pero vamos con los proveedores. Mide el número de días que la empresa tarda en pagar los créditos que los proveedores le han otorgado. Tenemos a las compras a proveedores, a las cuentas por pagar a los proveedores. En el año 2019 tenemos un 4,94 y en el año 2020 un 6,84. La empresa tiene una rotación de 4,94 veces de pagos a sus proveedores en el año y en el 2020 un 6,58. Esto se da porque los inventarios, si rotan más los inventarios, vamos a pagar más veces a nuestros proveedores. Entonces, ahí está un poco explicado el tema de la rotación también y cómo hemos ido, y se ha aumentado también las veces de pago a los proveedores. Asimismo, podemos sacar un promedio. El dividir el número de días que tiene un año para el periodo de pago, podemos sacar que se tiene un promedio de 74 días de plazo para compras a proveedores en el 2019 y 53 días en el 2020. Esto es muy importante compararlo. Si regresamos atrás, por favor, Sole. Esto es muy importante compararlo con la rotación de cartera. Acuérdense que el crédito que yo doy a mis clientes tiene que estar acorde, vamos a la pantalla posterior, Sole, tiene que estar acorde a lo que yo pago. Si yo pago a mis proveedores antes de yo recuperar, voy a tener problemas de liquidez, evidentemente. Y eso yo tengo que ir cambiando e ir viendo las estrategias, ir negociando, porque no puedo pagar antes de recuperar lo que yo vendo. Entonces, es muy importante, y aquí hay muchas empresas que tienen esa falla o ese no poder de negociación, incluso porque los proveedores exigen. O sea, y es muy, muy difícil. Ahí es cuando los bancos entran a dar un poco capital de trabajo para cubrir estos poco de días. Entonces, es muy importante de ir viendo cómo van variando estos indicadores. Sigamos. Vamos a ver ahora lo que es la rotación de los activos. Mide cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada. Vemos la rotación de los activos es igual a las ventas para el activo total. Tenemos los dos valores en los periodos. Y aquí dice que la empresa está colocando entre sus clientes 1,20 veces la inversión realizada en los activos para el 2019 y 1,56 veces. Aquí también estos indicadores tienen que ser comparados con los valores de la industria y con los de mi competencia, para saber si son buenos o si son malos. También podemos decir que por cada $100 de activos se generan 120.87 dólares en ventas. ¿Sí? Eso, para saber si es bueno o malo, eso se debe calcular compararse con el sector industrial al que pertenezco y se debe comparar con empresas de mi mismo tamaño. Sigamos. Los gastos de administración y ventas miden la relación de los gastos de administración y las ventas con respecto a los ingresos. Se calcula con los gastos de administración más gastos de venta para las ventas. Para el año 2019 tenemos un indicador del 0,36 y para el año 2020 tenemos un indicador del 0,37. Se puede interpretar que la participación de los gastos administrativos y de ventas sobre las ventas es de un 36% y para el año 2019 es un 37%. Si es que vendí más y puse más vendedores y comencé a trabajar más tiempo,
para yo poder incrementar las ventas, es evidente que los gastos iban a subir un poquito, ¿sí? Igual esto se debe comparar, como les decía, con el sector industrial y con las empresas para ver que estamos siendo eficientes, sobre todo en los costos y gastos de administración. Eso sería todo. Con respecto a los datos financieros, .com.es, eso es lo que tenemos para hoy. No sé si tienen alguna... Un ratito ya. Solamente queríamos pedirles que antes, bueno, cualquier consulta o duda que tengan, les compartimos un enlace de registro para poderles emitir los certificados de este curso al chat. Hola. Aló, Andrés. Sí, No sé si vamos contestando las preguntas que tenemos en el chat, por favor. claro. Ana María Martínez nos pregunta cómo se mide el ROE durante un año, ya que las ventas no son de un año completo. Para poder nosotros calcular el ROA y el ROE, nosotros tenemos que ver un año económico completo. No podemos calcular... a ver, sí se puede calcular por periodos de tiempo también, pero lo correcto es calcular lo que ha pasado en el año. Sí se puede calcular. Lo que sí cambia un poquito, y vi ahí algunas preguntas, las instituciones financieras tienen las instituciones financieras, hablando como cooperativas, bancos y mutualistas, tienen 8 sistemas de evaluación, 8 ratios, se calculan de otras formas, tienen patrimonios técnicos, tienen otras cosas que se ven aparte de lo que vimos. Sí. Listo, Andrés. No sé si le damos, por favor, la palabra a Dino Parra tiene una... Claro, con gusto. No sé si es que puede hablar, déjame ver si es que le puedo... Sí, hola, muy buenos días. ¿Cómo está, economista? ¿Cómo le va? Excelente disertación, puntualizado, técnico. Quería cooperar con algo. Yo soy contador, ingeniero comercial. Estoy en la actividad de la asesoría. Entonces, le quería comentar a los compañeros que están presentes también, que quizás es de más porque ya lo han de conocer, dentro de la página de la Superintendencia de Compañías también hay una publicación en el manejo de las estadísticas por un lado, y por el otro lado hay un instructivo sobre el manejo de los índices financieros de las compañías en el Ecuador. Entonces sería muy bueno que los compañeros que están en las charlas lo bajen como una Biblia, porque es aplicado en todo lo que es compañía, en toda la segmentación del país, en lo que es cooperativas, bancos, industria, pesquería, camaronería. Entonces, esa era mi cooperación, economista. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Dino, es un gran aporte el que nos das, porque es muy importante, como les dije al inicio de esta charla, las pymes, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, tienen que ver cómo está el sector industrial y saber cómo está la empresa, qué tan sana está o qué tan mal está. Es muy importante compararse siempre al sector industrial que uno pertenece para poder ir viendo cómo voy haciendo las cosas. Es fundamental, es un dato fundamental, y el conseguir desde la página que nos dices, Dino,
Yo creo que es una herramienta muy buena que van a tener los empresarios y sobre todo las personas que trabajan en contabilidad y los asesores para ir tomando buenas decisiones, ¿no? Listo, me parece que no tenemos más preguntas. Si se nos generan un poquito más de preguntas o si no, recordarles que el tema de las diapositivas y la grabación va a ser difundida por Diego de la Cámara de Comercio a sus correos electrónicos. Sí, Soledad, en nuestro canal de YouTube también en las próximas horas estará disponible la grabación. Les pedimos encarecidamente a los que han asistido en vivo a la charla, por favor, llenen el formulario de asistencia, el registro de asistencia que está también en el chat, para que ustedes puedan recibir su certificado. Eso sería todo de mi parte. Ha sido un gusto compartir nuevamente un poco de la experiencia y de mis conocimientos y será hasta la próxima. Listo, Andrés, muchas gracias por la colaboración conjunta con Diego Farfán de la Cámara de Comercio. Un gusto haber tenido esta capacitación, este tiempo de capacitación y de aprendizaje para todos. Esperamos vernos en el próximo módulo, en el tercer módulo de flujo de caja el próximo mes. Un abrazo fraterno para todos. Muchísimas gracias, economista Andrés Salinas, Juanito Morales también, Soledad, y a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Reiterarles, la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube en los próximos minutos, que son un par de horas. No olviden registrar su asistencia en el link que le hemos compartido con una banderita ahí en el chat para que le puedan identificar el mensaje. Listo, les agradezco mucho por su tiempo y nos veremos en una próxima ocasión, Diego. Muchas gracias con todos. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd.